Absorción de grasas. La mayoría de las grasas se absorben en el ayuno. En este proceso se permite absorber aproximadamente el 95% de los lípidos que son ingeridos. En este proceso, la lipasa gástrica junto con la colipasa van a hacer que se generen monoglicerios y ácidos grasos de cadena larga que pasarán al intestino delgado para seguir con su digestión. Esto hace que se genere secretina que llega a estimular la secreción de bicarbonato a nivel del páncreas. Luego de esto se generan ácidos grasos y fosfolípidos por la acción de la fosfolipasa A2. Para que estos productos sean solubles deberán unirse a los ácidos biliares. Un transportador activo de ácidos grasos es el FATP4. Una vez en el interior de las células, los ácidos grasos se unen a proteínas y se dirigen al retículo endoplásmico liso, donde se hace la síntesis de triglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol, donde se orinan posteriormente a apoproteínas, formando kilomicrones que saldrán del enterocito. Mezcla inadecuada del contenido intestinal con secreciones biliares. Falta de sales biliares con dificultad en la formación de micelas. Falta de hidrólisis de grasas por reducción o ausencia de secreción pancreática. Anomalías estructurales de la mucosa. Obstrucción linfática que dificulta el transporte de kilomicrones y lipoproteínas. Una manifestación de esto es la esteatorrea, y la enfermedad donde mayormente se ve esto es la pancreatitis crónica. Cuando existe una enfermedad donde la afección es a nivel de las mucosas, la reserva del intestino hace que la esteatorrea sea menor. Bueno, ahora vamos a hablar de la técnica de determinación de grasas en heces. Esta es una técnica que fue inventada por Vanden Kramer en el año 1949, quien describió este método para cuantificar grasas en heces recogidas durante 72 horas. Dice que esta es la prueba gold estándar para el diagnóstico de la esteatorrea y para, digamos, la preparación de la muestra o preparación del paciente. Se dice que estos deben consumir una dieta con 70 a 120 gramos de grasa al día durante 6 días, debido a que en pacientes ancianos, si se consume una dieta con más de 140 gramos de grasa, tiene una elevada eliminación de las mismas por las heces y pueden dar falsos positivos. Las heces se recogen en su totalidad y se deben tomar por separado. Cabe resaltar que tocaba congelarlas hasta llevar al laboratorio. Para la eliminación de las grasas, entonces, para la medición, se hace un método de titulación de Van der Kramer que consiste en una técnica de punto final neutro con hidróxido de sodio, o también se pueden utilizar métodos gravimétricos para determinar la grasa. Luego a esto entonces se saca con una fórmula el coeficiente de retención de grasas que se halla por medio de la grasa de la dieta menos la grasa de heces dividido la grasa de la dieta por 100. Dice que un resultado normal debe ser igual o mayor al 95%, ya que menor del 95% es un presunto diagnóstico de estatorrea. También se dice que las personas normales o sanas eliminan un promedio 6 gramos de grasa al día en heces. Esta técnica antes era considerada como la gold estándar en el diagnóstico de esteatorrea, pero debido a que la recolección de la muestra, tanto el procesamiento de la misma, es un proceso tedioso y engorroso, entonces se han creado otros tipos de métodos para poder diagnosticar la esteatorrea que han mostrado buenos resultados. Entonces esta técnica ya no se utiliza mucho en la actualidad. Bueno, ahora hablaremos de la tinción de Sudan 3. Esta es una prueba que se utiliza en el laboratorio para precisar la existencia o no de esteatorrea. Lo que hace esta prueba es determinar en forma cualitativa la pérdida de grasas neutras, como algunos triglicéridos intactos que no se hidrolizan, mientras que los ácidos grasos y otras formas de grasa hidrolizada normalmente no se tienen con este procedimiento. Pero digamos, para evaluarlo, la muestra se acidifica antes de agregar el colorante. Se tiene que calentar y ya se puede empezar a leer. Esta es una prueba rápida y económica, es fácil de realizar y dice que la prueba puede detectar hasta el 90% de pacientes con esta atorrea clínicamente significativa. Para la muestra no se requiere de alguna dieta especial. Para realizar la prueba, la muestra es materia fecal y se debe obtener en un frasco limpio, seco, de boca ancha y tapa hermética.
Toca tener cuidado de no mezclarla con orina, cremas, algunas sustancias desinfectantes o talcos. Bueno, como tal el colorante Sudan 3 pertenece al grupo de colorantes indiferentes, que digamos son aquellos que no tienen afinidad por estructuras básicas o ácidas. Este colorante es insoluble en agua, pero es lipofílico, lo que lo hace soluble en las grasas. En las grasas, estos, digamos, al juntarse con las grasas, el sudar, se forman, se pueden observar gotas grandes de color rojo o anaranjado. La técnica utilizada entonces consiste en colocar sobre la lámina portaobjeto una gota de reactivo agregándole un gramo de heces. Esta mezcla se tiene que homogenizar y después de esto toca cubrirlo con una lámina cubreobjetos. Después se mira al microscopio y toca realizar en el menor tiempo posible. El resultado de esta prueba es de acuerdo al número del diámetro de las gotas y al número de gotas visualizadas. Se dice que un resultado negativo, no hay como una patología como tal, es menor a 100 gotas de grasa entre 1 a 4 micras de diámetro. Un resultado positivo con un esteatorrea leve es mayor a 100 gotas de grasa entre 1 y 8 micras de diámetro. Y un resultado positivo donde hay esteatorrea franca se dice que es mayor de 100 gotas de grasa entre 8 y 75 micras de diámetro. El esteatocrito ácido es un método semicuantitativo que determina el contenido total de grasa fecal en una muestra de heces al azar mediante un método gravimétrico. Consiste en separar por centrifugación una muestra de heces en fase sólida, lipídica y acuosa. Eh, para la toma de la muestra no se necesita tener una dieta específica, se puede tener una alimentación regular y esa técnica se utiliza para diagnosticar y controlar pacientes con fibrosis quística y pancreatitis crónica. El esteatocrito expresa el porcentaje que ocupa la capa de grasa sobre la materia sólida fecal total. Pero como aspectos negativos encontramos que esta prueba no mide el coeficiente de absorción, no mira como el porcentaje absorbido de las grasas ingeridas, y tampoco distingue el tipo de grasa que se encuentra en las heces, si es neutra o si es hidrolizada. Ya como el procesamiento de la muestra o la técnica, entonces se toman 0.5 gramos de heces de la muestra, se hace una dilución 1 en 3 con agua desionizada y se agitan en un vórtex. La emulsión resultante se tritura y se homogeniza completamente en un homogenizador de tejidos y a esto se le agrega ácido perclórico 5 normal y eso tiene que ser igual al 20% del volumen de la muestra y se agita en un vórtex. Toca confirmar que el pH sea inferior a 1 y el homogeneado acidificado se aspira con un tubo de hematocrito y se centrifuga a 13.000 revoluciones por minuto durante 15 minutos para separar la capa de grasa y la capa sólida de las heces. Después de esto se mide el grosor de cada capa y el esteatocrito se expresa como el porcentaje que ocupa la capa de grasa sobre la materia sólida fecal total. Entonces, para hallar el esteatocrito ácido en porcentaje, se utiliza una fórmula que es altura de la capa en centímetros dividido altura de la capa de la grasa en centímetros más la altura de la capa sólida por 100. Y ya como valor de referencia encontramos que en recién nacidos de menos de 15 días de haber nacido, entonces tiene que llegar hasta 12%. En niños llega hasta 5% y en adultos hasta 8%. Por otro lado, tenemos las pruebas de aliento. Estas pruebas se basan en la administración de un marcador y un sustrato en un alimento que al ser digeridos permiten la absorción de una parte de ellos y tras su metabolización en el hígado se es expulsado en el aire expirado el marcador que previamente se incorporó. La cantidad de marcador que es detectado por medio del aliento guarda relación con la capacidad de digestión de la enzima analizada. Estas pruebas permiten diagnosticar la insuficiencia de endocrina pancreática, entre otras cosas. En este tipo de pruebas tenemos un test de triglicéridos mixtos. En este se emplea una mezcla de triglicéridos marcados con el carbono 13, el cual es un isótopo no radiactivo, más el octanato de colesterol.
En esta prueba, el paciente va a ingerir los triglicéridos junto con una comida de prueba. Estos sustratos van a ser digeridos por la lipasa pancreática en la luz intestinal, liberándose el dióxido de carbono, el cual va a tener la característica de que va a estar marcado con el carbono 13 que previamente se incorporó, y este va a ser absorbido y eliminado en el aire expirado. Antes de suministrarle el alimento al paciente, se hará una medición basal del aliento y cada 15 minutos tras la comida, durante 6 horas, se recogen muestras de aire expirado en tubos de 10 mililitros, donde el paciente tendrá que soplar hasta apañar todas las paredes del tubo. Mediante aparatos como el espectrofotómetro de masa se puede detectar la cantidad de CO2 marcado con el carbono 13 en el aire expirado y así relacionarlo con la cantidad administrada. Esta prueba se utiliza para discernir si la estratorrea es secundaria a una alteración pancreática. El dilaurato de fluoresceína es una sustancia que al entrar en contacto con esterasas pancreáticas se hidroliza y se separan en ácido láurico y fluoresceína. Este se absorbe en el intestino delgado, se conjuga en el hígado y se elimina en la orina. 2 días después se hace una segunda medición con fluoresceína libre con el fin de valorar los resultados de la absorción intestinal. Los resultados se expresan como cociente entre fluoresceína excretada el primer y el segundo día con unos valores normales cuando es superior al 30%.